Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Ciclo Femenino. En esta ocasión nos sentimos muy agraciados de encontrarnos con una escritora, poeta y también cantautora. En pocas palabras, una mujer dedicada al arte. Así la catalogo yo. Venus Itchel Mejía Rodríguez, un placer tenerle por aquí. Esperamos que esta plática sea muy fructífera sobre su obra literaria, su vida como mujer en la literatura. Bienvenida. Gracias, Mildred, y gracias, Carlos, por este espacio tan bonito que tienen, Ciclo Femenino, y donde se está visibilizando el trabajo de las mujeres escritoras. Realmente que me siento muy, muy honrada de que me hayan considerado para este espacio. Bueno, y para nosotros un placer tenerles siempre aquí. Les invitamos a que escuchen el podcast sobre la diserción que hizo Carlos acerca del último poemario de Venus Itchel Mejía, Asilo de pájaros. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube y en Spotify. Para hablarles un poco de Venus Itchel Mejía, ella nació en Tegucigalpa, Honduras, en el año 1979. Como les mencionaba, poeta, editora también y cantautora. Es licenciada en Letras por la UNA y máster en Lengua y Literatura Hispánica por la UNA León. Y se desenvuelve como catedrática en la máxima casa de estudios. Entre sus obras destacan Ad Libitum en el año 2012, Venus Invicta en el año 2016, Manifiesto de la Mujer Lobo en el año 2018 y la última obra de la cual les hablaba, Asilo de pájaros, en el año 2022. Y ha sido ganadora del primer lugar en el certamen de narrativa breve Julio César Anariba en el año 2017. Muy contentos de tenerla aquí. Como les mencionaba, todas estas facetas de Venus Itchel, siempre su vida giró en torno al ámbito artístico. Venus, ¿cómo es esta fusión de ser poeta, editora, escritora y también cantautora? Pues mira, ha sido una experiencia muy interesante. Mi vida justo la estaba recordando hace unos 2 días atrás, debido a que estoy recopilando música que grabó mi madre allá en los 90. Y entonces, hablando un poco de cómo inicié en este proceso creativo, fue a través de ella. Mi madre es cantautora, ella es doctora en biología, pero ella siempre de manera autodidacta aprendió música, ¿verdad? A tocar guitarra, cantar y a componer. Entonces ella fue mi inspiración, ella fue una de las primeras cantautoras del país de música protesta, y en la década de los 80 ella estuvo en un grupo llamado Contrapunto, el cual era un grupo de música contestataria, de trova, y practicaban en mi casa. Entonces estaba rodeada de música desde que tengo uso de razón. Y no solo eso, sino que también en mi casa se leían muchos libros, había libros en los estantes, instrumentos musicales rodando por la casa. Siempre había una temática étnica también en todo. Mi mamá estaba muy involucrada pues en todos estos procesos revolucionarios, contestatarios.
y una gran lectora. Ella fue una figura para mí bien importante porque me inspiró en todos los sentidos, en todos los órdenes de la vida. Me inspiró a que las mujeres tienen que estudiar sí o sí, ¿verdad? Yo no podía concebir una vida sin que los estudios no estuvieran involucrados en ella. Y además de eso, el arte. O sea, tampoco concebía una casa sin instrumentos musicales, sin arte. Y entonces, para mí eso era o sea, algo tan común, estar rodeada de todo esto, que definitivamente ya sin quererlo o queriéndolo, fui cayendo en el deseo de convertirme en un artista. Primero, un artista musical. Quería componer mis canciones, pero cuando mi madre también me fue acercando a la lectura, fue una cosa tan impresionante para mí, descubrir las novelas, los cuentos infantiles, y eso fue un mundo donde me sumergía aún más. Yo estudié música también por sugerencia de mi madre en la Escuela Experimental de Niños para la Música, que en aquel tiempo quedaba en la colonia Mayangui, como mi abuela. Y entré desde muy chiquita. De hecho, no me querían admitir porque todavía no tenía los 7 años, tenía 6 años, y les parecía a ellos que estaba muy inmadura, decía, para estar en primer grado, pero mi madre insistió y me hicieron las pruebas y les suplicó que me dejaran, y al final, bueno, me admitieron, y eso me cambió la vida también. Estar en una escuela de música, aprender notación musical desde primer grado, tocar un instrumento musical desde primer grado, estar en el coro desde tercer grado. Por ejemplo, yo fui en primer grado al Teatro Manuel Bonilla a presentar una obra. Montamos una obra que era musical teatral, y fue una cosa. Entonces yo he estado tan acostumbrada a espacios culturales y artísticos que no me imagino en otro espacio. Ya, se lo digo porque cuando yo fui a la universidad, claro, cada quien desde el último año del colegio empieza a ver planes de estudio, a escuchar a los compañeros, compañeras, y yo no me veía estudiando una carrera tradicional. Pero empecé en una carrera tradicional porque hacia ahí van todo el mundo, como que hay una tendencia, ¿no? Ay, vos gente que te vas a matricular, entonces uno no quiere decir en música, uno no quiere decir en literatura, porque no es lo convencional, entonces uno termina como agarrando. Entré en la universidad estudiando arquitectura, entonces, pero no, solo duré un semestre. No aguanté, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy más perdida, ¿verdad? Que una aguja en un pajar, esto no es para mí, dije yo. Y entonces inmediatamente el siguiente semestre me cambié de carrera. Pero bueno, como les digo, que yo sí, el arte lo veía en todo, y mi vida estaba acostumbrada a eso, y ya no me imaginaba en otro espacio, definitivamente. La docencia me ha permitido seguir un poco en el arte de manera indirecta, digamos. Porque les digo a mis estudiantes que yo les puedo compartir mi pasión, y paso todo el día hablando de lo que más me gusta, que es la literatura. Entonces es apasionante eso, les digo, compartirlo con ustedes. Entonces es como estarlo reviviendo, ¿no? Un poco de eso sería como mis inicios y mi ambiente primario. Sí, y le hago la pregunta porque es muy interesante. Yo lo comentaba con Carlos, de hecho tenemos a Carlos como invitado en este podcast, que por ahí no le gusta estar muy metido en ciclo femenino, pero aquí está con nosotros. Así que le damos la bienvenida a él también. Gracias, Mildred, gracias, Venus también. Sí, entonces lo comentamos siempre que no es común en nuestro país, al menos, ver tantos hogares con tanta fusión artística. Y qué interesante que su vida siempre giró en torno a eso. Hay una pregunta que le quiero hacer yo. Entre la literatura, entre la música, ¿cuál cree que es lo más
hay un equilibrio ahí entre 50-50 o se inclinan más a la poesía, más a la música o cómo es la cosa? Bueno, siempre me preguntan eso, pero no solo porque es que es bastante curioso, ¿no? Sí. Que me gusten y que esté activa, digamos, en las dos artes. Realmente que estuve bastante activa en las dos en algún momento, pero me he decantado más por la literatura, pero es porque las dos artes son muy celosas una de la otra. Sí, y es difícil realmente decir, voy a dedicarme a las dos con la misma pasión, con la misma efusión. Es como yo veo, o no sé si recuerdan al ya desaparecido cantautor Luis Eduardo Aute, él era pintor también. Uh-huh. Sí, entonces, yo creo que hizo sus exposiciones, pero poco lo recordamos como pintor, lo recordamos como más pintor, como cantautor, porque creo que él hizo el esfuerzo y el intento, ¿no? De ser las dos cosas. Y definitivamente que una reclama espacio y la otra también. Entonces, es como estar casado con el arte que uno interpreta o que uno crea, ¿verdad? Entonces, es bien difícil. Yo quisiera dedicarme también a la música como me estoy dedicando a la literatura, pero no, la poesía me reclama fuerte y si no le dedico tiempo me abandona. Porque ya se pone celosa de eso. Ya me ha pasado, sí, es resentida. Y si yo no estoy leyendo, no estoy escribiendo, entonces viene un tiempo donde hay unos grandes vacíos y donde no se me ocurre nada, donde estoy como seca creativamente. Entonces, porque si me estoy dedicando mucho a otra arte, eso es lo que pasa. O me dedico mucho a otra cosa también. Es que la poesía es sumamente demandante. O sea, yo tengo que dedicarle tiempo si ella quiere permanecer en mí. Entonces, tengo un poema, de hecho, en el libro Venus Invicta que habla de eso. Y se llama Musas. Es corto y dice así: es la poesía mi utopía, compañera de sueño, dama manifiesta en la carne de mi espada. Solo en el acceso de bruma viene a mí la musa victa, ronquido enredado en las cuerdas de mi guitarra. Discípula de Erato, suelo libar en su nombre mi sangre. Sin embargo, viene a mi noche Euterpe cada cama, sin que deje de tañer la lira, la melodía de mi dicha. Y es por pensando en las dos musas, ¿verdad? En Erato y Euterpe. Erato, la musa que inspiraba la literatura, ¿verdad? La escritura, y Euterpe que inspiraba la música. Entonces, porque tengo esas dos musas ahí reclamándome, entonces la poesía como utopía, ¿no? Y la musa musical, ¿verdad? La Euterpe como la querida, la concubina, una cosa así. Sí, es difícil, o sea, a veces me doy mis escapadas, ¿no? Pero yo yo soy discípula de Erato y discípula de la poesía, definitivamente. Estoy en su templo, pero me escapo por ratos para ir al otro. ¡Qué bello! Pero es difícil, es que por eso yo realmente, y eso le decía yo a Rigo Ochoa, que es como mi padre, mi padrastro, y estábamos hablando de la música de mi madre y yo le decía, yo tengo una deuda con la música, tengo una fuerte deuda con la música y yo quisiera grabar un disco y con mis canciones y con la música también de mi madre, que para mí es una de mis imágenes artísticas pues más queridas, más inspiradoras, y ella tiene una música que aún no se ha grabado, que yo quisiera pues reunirle un disco junto a la mía y junto a otros. Sería bello eso. Sí, pero ¿con qué tiempo? Estoy preparando libros, estoy editando, trabajando, siendo mamá, entonces sí. es difícil, pero no lo descarto, o sea, ahí está la idea y a ver cuándo se puede concretar. Como decía Sergio Ramírez, un escritor nicaragüense, la música y la literatura hasta cierto punto se llevan por dentro y se llevan por de mano a mano, pues. No puede ser una sin la otra hasta cierto punto.
Así es, no, y ahí hay un punto en que ya uno se van separando, yo que aquí agarro mi camino. Sí, en algún momento, de hecho, para hacer música necesité de la literatura y también para hacer literatura necesité Necesito de de la... la Sí, música, sí. así es. Yo así Muy bueno. siento que la música me fue llevando también a la literatura y me fue llevando a la poesía. Yo de niña fantaseaba más con ser narradora y yo quería ser cuentista, novelista y escribía bastantes cuentos. Y luego ya en la adolescencia me entró la cosquillita de la poesía y ya no pude volver atrás. Yo, con la poesía yo siento que no, es tan celosa, pero es como, es tan hermosa y a la vez tan demandante, es tremendo, pues porque Sí. no, ya he querido hacer cuentos y también, o sea, tanto así, ¿verdad? Que no me ha permitido escribir narrativa como yo quisiera. La poesía lo absorbe a uno, Es pero que de es una forma bello. maravillosa, es que es bella. Sí, Definitivamente, yo no entiendo, como dice el poema de José Luis Quesada, cómo hay gente que no ama la literatura, no ama la poesía, perdón. Sí, sí. Yo no puedo entender, y sé que hay muchas personas, un gran porcentaje de personas que no la entienden y otros que dicen que no les gusta. Eso es más doloroso todavía. Yo no entiendo, porque cuando leo un buen poema es una cosa maravillosa. Yo cierro el libro y veo hacia arriba buscando tal vez el cielo, el paraíso o el sentido, hacia dónde me lleva. Me abduce, a mí la poesía me abduce como si me llevara una madre nodriza, ¿verdad? Un ovni para algún lugar, ¿verdad? Sí. Fuera de esta realidad, realmente que la poesía, solo en la poesía he podido experimentar ese tipo de sensación. Dicen que la poesía es el lenguaje antiguo, dicen. Sí, yo creo que la poesía es una forma de conectarnos con alguna voz que traspasa el universo, algo que nos está reclamando desde galaxias lejanas, no sé, Sí, así. algo emparentado con el ser humano, pero que va más allá, yo no sé, pero es algo que nos llama de otro plano, ¿verdad? Más allá del terrenal. Y eso creo que es lo que me mantiene atenta, ¿verdad? A, al oído, para escuchar esa música de la poesía. sí, o de Entonces, manera sí, o de manera general, rememorando a Pessoa que decía que la literatura existe porque la vida no basta. Y me llama la atención porque usted dice que siente que la poesía le exige. Entonces, bueno, la verdad es que la vida no basta y es por eso que nos abocamos tanto a la literatura, ¿vemos? sí, definitivamente es No, una cosa. y aquí tiene a dos adictos a la A la poesía. poesía, definitivamente. Estamos hablando el mismo idioma. Es correcto, así es. Y es que la poesía es así, uno tiene que estar atenta a ella, si no, pierde el sentido, se pierde aquello, ¿no? El instante poético se pierde si uno no está atenta a su sonido, a sus palabras, a su articulación. Entonces, a eso me refiero con demandante, ¿verdad? Es una cosa de que si uno no está atento, se pierde. Es como cuando uno quiere ver un instante en el ocaso, ¿verdad? Pero un momento exacto, tiene que prestar toda la atención y tiene que dejarlo todo para poder captarlo. Es igual con la Correcto. poesía, si uno realmente quiere dedicarse a ella. Y uno creo que donde uno más se da cuenta de esto es cuando está escribiendo. Cuando Es uno correcto. escribe, uno tiene una idea, de repente uno siente algo, uno quiere decir algo y siente una serie de emociones o viene una serie de pensamientos y uno quiere traducirlos a poesía y entonces cuando uno empieza a escribir, si uno no está conectado, digamos, en el feeling poético, si uno no está siendo tocado por esa musa, definitivamente que uno puede hacer cualquier babosada, es la Es verdad. correcto. Sí, Y así es. cuando uno ve el resultado, uno dice, no. Entonces ahí es donde tiene que dedicar tiempo, meditación, o sea, todo ese proceso creativo no es nada fácil. La gente cree que es algo mágico, no, es algo doloroso, de mucha Es disciplina, correcto. de muchas frustraciones, de papeles a la basura,
o de archivos a la basura ya, ¿verdad? En esta época. Sí. Ya casi no uso papel, todo es Sí, archivos digitales, entonces, y es frustraciones, y yo digo, voy a borrar esto, y después digo, lo voy a dejar ahí. Es como cuando uno hace una tortilla, la primera vez sale toda panda, entonces me queda frustración, y entonces uno tira la masa o la deja ahí, tal vez se ablanda y agarra otra cosa. Es así, y la poesía es tan delicada, ¿verdad? No puede hacer uno cualquier babosada, definitivamente, por salir del paso. Y ese es digamos, no sé si ese es el estigma o ese será el karma, pero la poesía es difícil de alcanzar, definitivamente. Decir, este poema ya está terminado y realmente es poesía. Decir eso, creo que me tomó años. Decir este poema, realmente estoy conforme con lo que salió. Definitivamente, ¿verdad? Es difícil. Si bien el proceso de escritura de la poesía es difícil también, como usted ha mencionado en varias situaciones, es un acto de rebeldía, y yo diría que también es ser como doblemente revolucionario, porque sí, bueno, todos los que somos lectores creo que somos revolucionarios, pero escribir poesía es ser doblemente revolucionario. Cree que está así como que muy difícil lo que es la profesionalización del artista en cualquier faceta aquí en el país. Y aquí entramos en el terreno de realidades socioculturales, políticas. Sí. Bueno, de por sí ya es una actividad que requiere, digamos, de mucha concentración, dedicación por parte de una persona. Ya en el terreno de la utilidad económica, ¿verdad? Y social de la literatura, la escritura, entramos en un terreno bien oscuro, ¿verdad? Porque vivimos en un país, si lo pensamos, un país que filosóficamente no ha encontrado su norte. Es un país donde ni siquiera la hondureñidad está clara, es un terreno tan difuso. La realidad económica es tan perceptible, ¿verdad? Tan dura, bueno, difícil también de llevar en los hombros, ¿no? A veces solo miramos a un lado y queremos el epicureísmo, ¿verdad? Queremos el placer que nos aleje del dolor de ver esta patria cada día más hundida. Entonces, hablar de literatura en un país con otras necesidades primordiales que no se han solventado es bien difícil y casi como irónico, ¿no? A veces querer que se hagan políticas culturales y artísticas, ¿verdad? Que primero que promuevan, que no solo promuevan, sino que también le den al artista, ¿verdad?, la dignidad que merece en la sociedad. Pero si aquí tenemos que contar con los dedos de las manos la gente que puede jactarse de tener una dignidad ciudadana. Entonces, es tan duro. Yo reclamaría, ¿no?, que el país debe preocuparse, las políticas estatales deben estar a la orden del día para que realmente haya espacios de difusión artística, poética, que se difunda en las escuelas, en los centros de cultura, en las casas de la cultura, pero si ni siquiera a veces el artista puede dedicarse a su arte porque con eso no va a comer. Yo soy un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Yo tengo que tener dos empleos. Sí. Tengo que tener dos trabajos para poder llevar comida a mi casa, y entonces yo me robo a veces el tiempo de dormir para poder hacer literatura. O sea, yo tengo que dormir menos para poder dedicarle unas horas a la literatura. Y creo que todo artista tiene que dedicar. Bueno, yo no tengo fines de semana, no existen para mí. Siempre son días de trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Trabajo para la literatura y trabajo mío, ¿verdad? De mis empleos de docencia. Entonces, yo digo, ¿a quién más le tengo que robar tiempo, verdad? O ¿a quién más le tengo que robar tiempo
Entonces, decirle a un artista que se solo la escritura para que mejore su técnica, realmente como una bofetada, ¿verdad? Me miraría de pies a cabeza y diría, ¿y esta de qué planeta viene? Y más en Honduras, ¿no? Entonces, realmente que así debería ser, ¿verdad? En un futuro yo espero, ¿verdad? Tal vez a mediano o largo plazo, yo espero que existan políticas que puedan apoyar al artista para que él y ella se dediquen solamente a su arte, que ustedes solo se dediquen, por ejemplo, a la gestión cultural, a la escritura, al fomento del arte y no a otras cosas. Pero bueno, hay que seguir apostando por esa posibilidad, ¿no? Insistiendo. Creo que solo eso queda por el momento. ¿Usted cree que si los puestos públicos en lo que es materia de cultura estuvieran a cargo de los escritores, de los artistas, cree que sería otro panorama o cree que sería lo mismo? Pues yo pensaría que si los artistas estuvieran en puestos de poder, la cosa debería de caminar más o menos en esa línea. Pero estamos hablando de puestos de poder no solamente en una dirección, en un ministerio. Yo creo que también estamos hablando a nivel de quienes elaboran el plan de país, quienes elaboran el presupuesto. Correcto. Porque si solo es a nivel de una dirección, de un ministerio, de hecho ya tenemos en este momento, ¿verdad? En las direcciones de cultura, en el ministerio de cultura, artes y de los patrimonios, personas que están muy involucradas en el arte, sobre todo en el arte literario, musical, sí. Pero ¿qué pasa? Dentro del plan de país, también dentro del presupuesto del Estado, no sé qué tanto se ha contemplado, por ejemplo, que hayan más bibliotecas, porque si lo que queremos es difundir la literatura, necesitamos más bibliotecas públicas. Así y tendríamos que rebuscar que si existen, si están activas también, si están actualizadas con la literatura más reciente, por ejemplo, nacional, porque no solo podemos tener en las bibliotecas comunales, no solo podemos tener literatura universal, tenemos que tener literatura nacional. Sí, y de eso falta mucho. Yo espero que sí se esté pensando en ese tipo de acciones, porque eso vendría a ayudar muchísimo. Yo recuerdo que yo tuve en mis manos cuando estaba niña un libro de Rubén Berríos, que fue un escritor de literatura infantil y que fue más adelante, cómo fue, ¿verdad? La vida nos fue llevando y él me dio clases en la carrera de letras. Fue mi maestro en varias asignaturas. Y yo me imaginaba, porque yo lo leí, ese libro, El Caracol de Cristal, El Avión de Papel, que ya son libros, creo, clásicos de la literatura infantil hondureña y trascendieron a lo internacional. Y yo tuve en mis manos esos libros, me inspiraron muchísimo y yo leí la vida de él y decía ahí, profesor de la carrera de letras, y yo decía, mami, ¿esto se puede estudiar entonces para ser escritora hay que estudiar en la universidad? Y me decía. Y entonces esto inspira, se imagina cuántos niños que hubieran leído ese libro se hubieran inspirado también. Inspirado, sí, así es. Yo digo, no sé qué alcances tuvo ese libro, yo sé que fue grande, fue amplio, pero se imagina que a nivel estatal se hubieran repartido estos libros en las bibliotecas de las casas de la cultura o las bibliotecas de las escuelas rurales, se imaginan el impacto que se hubiera tenido. Entonces, hacia eso creo que deberíamos de apostar como nación, ¿verdad? No solo a que nuestros autores y autoras estén en puestos de gobierno, sino de que sus obras estén al alcance del pueblo, que estén ahí discos, que estén libros, pinturas, murales, ¿verdad? Y creo que es la única forma de visibilizar el arte hondureño. Sí, y ahorita que mencionó eso, que usted se inspiró en lo que leyó, ¿no? De ese libro, me surge también, no tenemos una carrera enfocada especialmente en eso. La carrera de letras tengo entendido
que es más en el área investigativa y otros asuntos, ¿no? Pero qué bueno sería que tuviésemos una carrera totalmente de literatura, de formación literaria como tal. Sí, y eso pasa en otras artes también. Es que realmente no puede haber como una carrera artística en el sentido creativo. O sea, las carreras de arte existen, pero están orientadas hacia la interpretación. Por ejemplo, las carreras de música están orientadas hacia la interpretación musical de algún instrumento, o la dirección coral o instrumental. Hay algunas de composición, pero no están en el país. En literatura está orientada hacia la investigación, y cuando hemos hablado de esto con los profesores, nos dicen que no hay una carrera donde digan que le vamos a enseñar a escribir. Lo que hay son talleres, y hay muy pocos. Los talleres literarios deberían de seguir como existiendo para promover, ¿verdad?, esos procesos creativos. Pero definitivamente no hay. Es como que no se pudiera, ¿no? Decir, se puede inducir a un estudiante, pero no se le puede decir, bueno, esta es la fórmula para hacer un poema, o esta es la fórmula para hacer una novela. Sí, es difícil. Sí, es increíble en comparación con otros países. Por ejemplo, no es que querramos disminuir lo que tenemos en Honduras, pero es verdad y hay que compararlo. Por ejemplo, Argentina tiene talleres grandiosos, exitosos de literatura, como el de Liliana Hecker, el taller de corte y corrección de Marcelo Di Marco. O sea, incluso hondureños se han formado ahí, y cómo nosotros no podemos tener ese tipo de actividades o de formaciones artísticas acá en el país. Es muy lamentable, la verdad. Sí, deberían de seguirse. Yo sé que hay unos esfuerzos, quizás son pocos, ¿verdad? Y, por ejemplo, varios escritores se han formado en talleres literarios. Estoy recordando el taller que lideró José Luis Quesada allá en los 90, que produjo bastantes autores. Es el taller Casa Comada. De ahí surgieron, por ejemplo, poetas como Fabricio Estrada, Leti Elví, Rebeca Becerra, por mencionarles algunos. Hay todavía más. Wow. Y luego Livio Ramírez con su taller Jacobo Cárcamo, está el taller que hizo Fausto Maradiaga, Edilberto Cardona Bulnes, y donde también surgieron, bueno, en el Edilberto Cardona Bulnes surgió el poeta Armando Maldonado, que ahora también es editor, y la poeta Claudia Sánchez, Magdiel Midense. Quiero recordar así, pero son esfuerzos que sucedieron en algún momento, pero no han tenido continuidad. Bueno, en palabras de la autora, ser mujer y poeta en este país es ser doblemente soñadora, doblemente pecadora. Venus, hoy por hoy, ¿cree que hay mayor apertura para leer a literatura y poesía escrita por mujeres? Sí, yo siento que estamos en uno de los mejores momentos de la literatura femenina, y me encanta eso. Realmente me siento muy motivada, muy emocionada. Cada vez más escritoras jóvenes están apostando de verdad por su palabra. Lo están haciendo a través de redes sociales, a través de performance, y algunas están publicando ya seriamente, participando en concursos literarios. Entonces sí siento que estamos creo que ya de 2010, 2009 en adelante, sobre todo, el golpe de Estado sirvió como para sacudir un poco a la sociedad y sacarnos de nuestra zona de confort y comenzar a escribir, ¿no? De los sucesos políticos, sociales que se estaban llevando a cabo. Y todo este proceso fue un proceso de cambio, de maduración de nuestra mentalidad y de forma de ver los aparatos del gobierno, los partidos políticos. Y la mujer estuvo ahí activa. La mujer, yo quiero decir una cosa, la mujer siempre ha estado activa. Correcto. Pero la mujer no se le ha dado el espacio protagónico. O sea, la mujer siempre ha estado apoyando todas las luchas. De hecho, y yo siempre he puesto, ¿verdad?,
las luchas raciales, por ejemplo, de la liberación de los afrodescendientes, ahí estuvo acuerpada por mujeres. Y cuando a la mujer se le negaba el derecho al voto y empezaron a luchar, muy pocas personas de otros grupos las quisieron acuerpar. Pero la mujer hasta estuvo en la crucifixión de Jesús. Todos los varones se fueron huyendo, los mismos discípulos lo negaron, pero las mujeres nunca le dejaron. Sí, ahí estuvieron hasta, lo llevaron hasta la cruz, lo enterraron, le dieron de beber. Entonces yo sí siempre digo que la mujer por antonomasia es una guerrera. Correcto. Siempre ha estado ahí en los procesos. Excelente ejemplo. Entonces la mujer sí ha estado, pero lo que pasa es que a la mujer se le ha negado la voz, ¿verdad? O sea, la mujer sí ha tenido mucho que decir, pero no le han dado un espacio, ¿verdad? Escrito, un espacio visual donde ella pueda, o le ha dado temor, ¿verdad? Asumirlo, porque sabemos cómo es la sociedad, ¿verdad? Tan crítica, tan dura. Entonces, sí es dura entre hombres, no digamos hacia una mujer, todavía es más amenazante, ¿no? En la imagen femenina en estos espacios. Entonces, yo lo que pienso es que en este momento ya la mujer dijo hoy sí. Ya, bueno, voy a tomar el micrófono, voy a tomar el papel, el lápiz, los espacios digitales, los espacios escritos y voy a comenzar a decir lo que yo tengo que decir. Entonces, y eso es un lenguaje que va a perdurar, ¿verdad? Ya el lenguaje escrito perdura, es una comunicación activa que trasciende, pues, dependiendo siempre de la calidad literaria, ¿no? De la pertinencia. Y bueno, yo creo que eso es lo que ha estado sucediendo y estoy muy contenta de ver cada vez más jóvenes, mujeres involucradas como gestoras, como escritoras, como poetas. Definitivamente que era algo necesario, que tenía que ocurrir ya, era inevitable, creo yo. Sí. Y estoy muy contenta, muy contenta y apoyo mucho la escritura femenina. Y siempre que mujeres se han acercado a mí, cuentan con mi apoyo, mi cariño. Definitivamente que lo necesitamos ese abrazo entre nosotras, esa sororidad, porque se nos ha negado por siglos. Y además lo están haciendo con una excelente calidad, eso es otra cosa. No solo es que están escribiendo y solo porque son mujeres hay que escucharlas, no. Realmente que están dejando notar pues una calidad literaria. Sí, están escribiendo muy bien, pero muy bien. Tremendas. Entonces ahí estamos, pues apoyándonos. Y yo creo que ahora uno de los retos que se nos presenta también es la unión generacional, que ha sido difícil en el país, no sé por qué, ha habido un poco de divorcio entre generaciones, ¿no? O sea, los escritores jóvenes están por un lado y los de otra generación por otro. Entonces, este es otro de los retos que tiene, no solo tenemos las mujeres, sino hombres y mujeres que estamos escribiendo, es esta comunión entre las generaciones literarias, ¿no? Esta unión, este compartir, escucharnos, porque siento que todavía estamos un poco aislados. Por ejemplo, veo algunas escritoras mujeres que están haciendo lo suyo, están haciendo lo propio, pero están solo ellas, las jovencitas, aparte, ¿verdad? Quizá solo sea mi percepción, pero siento que tenemos que integrarnos, o sea, no separarnos, porque podemos compartir, ¿verdad? Voces jóvenes, voces ya no tanto, no tan jóvenes, y todavía las generaciones que son las escuelas, ¿no? Que abrieron paso, las señoras de la poesía, ¿no? Que tienen toda una escuela, ¿verdad? En sus vidas, que hay que escucharlas definitivamente, y compartir con ellas, ¿verdad? Sí se da, pero quizá debería de darse un poco más y de manera más sistemática. Es lo que yo veo ahora. Ya volviendo con lo de la poesía suya, Venus, ¿cómo se forma Venus? ¿Cómo se forma Venus al momento de publicar su primer libro en el año 2012? ¿Qué
qué autores toma, qué corrientes toma para poder escribir? Bueno, en la poesía de mis primeros años hay una mezcla de varios autores más tradicionales. Estamos hablando de, mis primeras lecturas fueron Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Muy románticas, por mencionarles algo, pero luego cuando ya tuve contacto, por ejemplo, con otra poesía que me voló la cabeza, fue cuando leí, por ejemplo, a Ernesto Cardenal, a Roque Dalton. Eso para mí fue, eso me voló la cabeza cuando entré a la universidad. Yo dije, no puede ser que yo pasara toda mi vida sin leer estos hombres, definitivamente que esto es maravilloso. Y entonces es una literatura tan contestataria, tan de su momento histórico, pero que en Centroamérica sigue siendo tan vigente, ¿no? Están voces. Y bueno, estuve en mi época, ¿no? Muy exteriorista al estilo de Cardenal, pero no dejaba. Entonces, por ejemplo, mis poemas nerudianos, y luego también conocer a Vallejo, conocer a Huidobro. El surrealismo también me cambió y me afectó muchísimo. De hecho, creo que todavía tengo algo de surrealismo en lo que hago, pero más trascendental, no un surrealismo intrascendente, como lo fue en su momento, que fue necesario, porque tenía que ser una poesía de ruptura, pero yo ya me voy más hacia digamos, un surrealismo más trascendente, bueno, que al estilo de Octavio Paz, de Borges, también, bueno, a los imaginistas, ¿verdad? Como Eliot, como Rapin. Son más o menos como mis maestros, ¿verdad? Si lo tenemos que decir de alguna forma. Y de la literatura nacional, por supuesto que tengo escritoras y escritores que me han inspirado mucho. Por ejemplo, Antonio José Riva, hoy por hoy es uno de mis escritores así obligados. Clementina Suárez, definitivamente no puedo decir que Clementina es, ella como mujer, como escritora, como gestora cultural, wow, una mujer increíble, ¿verdad? Es como un extraterrestre, ¿verdad? Una cosa inusitada, maravillosa. Juana Pavón también, leer su poesía, casi rayando el testimonio, pero maravillosa, pues, ¿no? O sea, transgresora, y eso me encanta. Amanda Castro es otra grande de las letras que todavía sigo leyéndola y analizando su poesía, y es tan diversa, tan compleja, ella siempre tan polifacética. Así como los escritores también de este país, José Luis Quesada, Lidio Ramírez, y de esta generación, por ejemplo, generaciones de las que están compartiendo conmigo, Armando Maldonado, Perla Rivera, Melissa Merlo, y las jóvenes que también, yo estoy, chica, digamos, alegremente sorprendida de las voces jóvenes que se están manifestando en estos días. Es una cosa maravillosa realmente. Pero sí, he leído un poco de todo, pero sí, digamos que por ahí va mi línea de inspiración, y quizá me estoy saltando algunos, ¿verdad? Sí, los narradores, pues, no los estoy mencionando porque como estamos hablando de poesía, ¿verdad? De los poetas, pues, son estos, pero Vallejo es uno de mis poetas favoritos, ¿verdad? Hoy por hoy, y Octavio Paz. Octavio Paz, eso le iba a mencionar. Buenísimo. Que había escuchado por ahí una fascinación por parte suya. Sí, no, es una cosa monumental. Tremenda, sí, yo regreso a Octavio Paz y es un delirio para mí leerlo. Me encanta. ¿Cómo logra Venus esos caracteres que encuentro yo, que son metatextuales, ya que encuentro mucho
o sea, va más allá de lo que la letra dice. O sea, encuentro mucha metapoesía en la forma. ¿Cómo logra Venus eso? ¿Es por medio de la inspiración, de la técnica? Bueno, realmente que creo que estoy explorando justo la metapoesía y creo que Octavio Paz ha sido uno de los maestros, así como Jorge Luis Borges también de la metapoesía, Sí. porque ellos, pero no solamente ellos, pero ellos han sido para mí una de las lecturas que me han llevado a estas reflexiones sobre el quehacer literario, ¿no? El día a día con la poesía, las reflexiones sobre la poesía misma. Entonces, sí, y además tengo una fascinación y también una deuda, porque quise estudiar filosofía, ¿verdad? Formalmente, pero me encanta leer a los filósofos. Soy de las discípulas de Platón, por ejemplo, me encanta leer a Platón y regresar a él. Me encanta, tengo como una fascinación, ¿no? por la filosofía y por ahí va, entonces trato de entender, hacerme estas preguntas metafísicas sobre cuál es el sentido de estar escribiendo, ¿no? ¿Cuál debe ser el propósito, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Qué sentido tiene esto para mi vida y para los que me puedan leer? Y creo que debe ser reflexivo, siempre regreso como a la misma idea, ¿no? La poesía tiene que ser un despertar del espíritu, un despertar del sentido, del propósito, del ser. Y creo que la poesía es de las pocas cosas del ser humano que nos puede llevar hacia encontrar esas respuestas. Y por eso es que creo que también a veces me voy por esa línea, ¿no? De entender el arte de escribir, el oficio, qué es la escritura, qué es la palabra. Y lo hacen pues no solo los grandes filósofos, sino los creyentes, ¿no? Los discípulos de Jesús lo hicieron. Yo leo, por ejemplo, el Evangelio de Juan y es pura metapoesía, una cosa, literatura. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba delante de Dios, y la palabra era Dios. Es poesía pura, ¿no? Entonces, una explicación del sentido del mundo, el sentido del amor a Dios y del Dios mismo, ¿no? A modo de demiurgo. Una cosa maravillosa. A mí, por eso sí me encanta estas reflexiones. Yo creo que la poesía nos debe llevar a estas reflexiones de por qué existimos y por qué hacemos lo que hacemos. Si no nos preguntamos eso, entonces ¿en qué estamos? Estamos solo siendo cajas de resonancia, repetidores de Dios sabe qué. Entonces, creo que tenemos que encontrarle un sentido a lo que hacemos, ¿verdad? Y tiene que ser, claro, tiene que prevalecer el principio estético, pero no es solamente eso lo que estamos haciendo, ¿no? No solo estamos enrolándonos para una fiesta que no sabemos ni de dónde es, ni para qué es, ¿no? Entonces, la poesía debe ser una fiesta, pero una celebración ¿de qué? De la vida, del sentido de la vida, del propósito del ser. Entonces nos estamos engalanando, nos estamos embelleciendo para eso. La poesía es eso, es belleza, pero una belleza que tiene que tener algún sentido espiritual, filosófico. Y bueno, por ahí me he ido, ¿no? Un poco en el sentido de lo que hago, o al menos eso trato. No sé si mi poesía refleja eso. No, yo estoy fascinado. Gracias, Créame. Yo estoy fascinada por lo que tú dices en tu podcast, porque yo te escuché y yo dije, wow, yo no me imaginaba esto, pero qué lindo está, wow. Hasta volví a leer el libro, dije, ¿será? Y me encantó, pero quiero eso, o sea, realmente quiero que mi poesía lleve al lector y a la lectora a repensar la poesía misma, o sea, a repensar sus sentimientos, sus sentidos, porque si no nos lleva a eso, entonces ¿en qué estamos, verdad? Exacto. Es como oír una canción que no nos dice nada en la radio y ahí va a quedar olvidada y ya. Sí, fue buena para bailarla un rato, pero ya estuvo. La poesía tiene que perdurar, tiene que ser de las pocas cosas que perduren en este mundo donde todo está en decadencia, todo está en crisis, ¿verdad? El agua, el aire, todo está en crisis
pero la El poesía amor, tiene que todo. ser el amor, todas las manifestaciones humanas que han sostenido este planeta están en crisis y yo siento que la poesía tiene que ser esa tabla de salvación del ser y decir estamos vivos, sentimos, pensamos, tenemos un propósito en esta tierra. Entonces creo que la poesía es la encargada o es una de las encargadas de brindarnos ese sentido. Sí, yo creo que el arte de manera general le apuesta como a una sensibilización del ser humano en todas las Así es. facetas. Sí, Claro, no podemos seguir, ya le hemos apostado mucho a lo maquinal, a la automatización y como resultado tenemos un mundo casi destruido, ¿verdad? Para nuestros hijos y nietos por esa automatización de todo, tecnificación de todo. Entonces, esa no es la respuesta. Ya tenemos suficiente tecnología, suficiente robótica, lo que necesita el ser humano es volver a sus emociones, volver a su pensamiento, pero a niveles espirituales superiores. Ya no podemos conformarnos con el primitivismo con el que nos estamos amando, con un amor tan condicionado, tan cavernícola también, sí, ¿no? De verdad que si me enojas, me enojo y aquellas actitudes que son tan primitivas, siento, en el ser. Tenemos que ser más evolucionados con nuestra forma de sentir y pensar porque el planeta nos necesita, la humanidad nos necesita. Ya demasiado dolor, demasiada guerra, demasiadas incoherencias humanas. Entonces yo creo que el arte nos debe revivir, recordarnos que sentimos, que existimos con un propósito. Es la tabla de salvación. Sí, no, yo apuesto por eso, creo que por eso sigo escribiendo, por esto esta necedad de insistir en la poesía. Yo creo que nos debe salvar de nosotros mismos, porque el ser humano tiene su enemigo en sí mismo, en sus egoísmos, ¿verdad? En su necedad, en su ambición. Entonces, yo creo que el arte nos debe recordar que estamos unidos, estamos conectados todos y el dolor de aquellos es el dolor mío. Y me recuerda este poema de Whitman, ¿no? Yo me canto y me celebro y me canto, ¿verdad? Muy bueno. Porque cada átomo de tu cuerpo es mío, ¿verdad? Te pertenece y entonces habla de esa pertenencia de los otros y yo y de mi ser hacia los demás. Entonces, es eso, estamos conectados, el dolor debe ser un dolor colectivo, debemos llorar por la desgracia humana, no podemos aislarnos. Entonces el arte nos ayuda a conectarnos. Yo estaba escuchando, voy en el carro y escucho un CD de cello que tengo, tiene música variada, pero tengo otro que es solo de Rachmaninoff, este no es solo de cello, sino y cuando escucho Rachmaninoff no puedo evitar llorar y voy en el carro y digo yo, menos controlate, se te va a correr el maquillaje, Sí, vamos a una reunión calmada, pero no puedo, entonces yo digo, pero es que esto tiene que ser el arte, nos tiene que tocar las fibras y recordarnos que estamos vivos, que lloramos como un recién nacido, porque los recién nacidos vienen a este mundo sintiendo con todos los poros de su cuerpo y lloran y gritan. Yo creo que el ser humano no debe olvidar de dónde viene, de las entrañas de otro ser, y llorar y gritar y sentir con todos los poros de su cuerpo. Entonces, eso nos va a revivir como humanidad y lo necesitamos. Estamos muriendo, nos estamos matando. Necesitamos revivir, definitivamente. Y Venus como editora, tengo entendido que su editorial Lichel la tiene en conjunto con Johanna Burgos. ¿Hace cuánto está la editorial? ¿Cómo nace? Pues nuestra editorial nace en el 2012, ya el año pasado cumplió 10 años, ya wow. Su primer década, sí, ya tenemos varios títulos publicados, realmente que es un trabajo de dos mujeres que soñaron con esto, que creyeron en esto, ¿verdad? En un país donde todo, ya vimos, estaba en precariedad. Y aún así, pues hemos logrado subsistir. Las dos tenemos trabajos fuertes, muy demandantes, aparte del trabajo editorial.
y aún así la hemos logrado sacar a flote. Justo este año queremos seguir haciendo más proyectos, queremos participar en más ferias de libro y estamos trabajando en un par de proyectos así bien interesantes, bien bonitos, que a pronto lo vamos a decir. pero sí, y luego se han ido sumando personas maravillosas, unas se han quedado, otras se han ido, ya sea que han participado revisando textos o prologando. Hemos tenido gente del medio que nos ha colaborado en la parte de diseño, en la parte de revisión de texto, a los cuales les agradecemos muchísimo. Y ahí estamos, seguimos en este trabajo que a mí me encanta porque además, o sea, aparte de la creación literaria, como editora puedo lograr que otro poeta, otro narrador o narradora tenga esa oportunidad de ver ya concretizada su obra en un libro. Yo creo que todo escritor y escritora merece tener su libro publicado. O sea, si ha hecho un trabajo intenso, o sea, un trabajo dedicado a la literatura, merece. Yo creo que esa es la dignidad más grande que le podemos dar a un escritor y a una escritora, que pueda ver su libro publicado y que otros puedan leerlo y disfrutarlo. Definitivamente que esa es la dignidad más grande que le podemos dar a un escritor. Y yo he sido parte de eso y he visto la sonrisa en los autores que han estado con nosotros, la alegría de ver a sus hijos ya nacidos y poder contarlo, vivir para contarlo. Y entonces me encanta eso, poder dar esa satisfacción. No, y el libro, aquí por ejemplo tengo yo el libro Venus Invicta, Sí. y está muy bien impreso, el papel es muy bueno, la pasta muy buena, la tipografía muy buena, la tinta muy buena, el papel, o sea, es muy, pero, o sea, es un trabajo de excelente calidad, muy bueno. Gracias. No, yo creo que sí, yo creo que hasta en la edición, en la diagramación y el diseño, hacemos un esfuerzo. Maquetación, todo está bueno. Un trabajo artístico, así definitivamente. Todo el trabajo de diseño y diagramación ha estado a cargo de Johanna Burgos, y ella es una artista pues de primer nivel en esto, y realmente yo a ella le digo, vos realmente que solo no haría esto sin vos, y eso es lo más grande que hay en edición. Me encanta porque sí cuento con ella en todo, ¿no? En el apoyo, en todo este proceso, y luego la revisión. Yo sí que soy un poco obsesiva, ¿no? Con la edición. Tengo un cuento que lo compartí a la Gaceta de Guatemala, que habla del proceso de edición, y de hecho ese fue el cuento que ganó un premio en Julio César Anariba, que realiza la Dowell School, y participé con ese cuento, ¿no? Pero ese cuento es un poco testimonial de mi obsesión. Yo me obsesiono hasta por el tipo de papel, por el tono de crema que me gusta, y por las bueno, eso. Sí, yo creo que las obsesiones tienen sus recompensas a cierto nivel, pero son medio destructivas para el que las padece, pero pueden ofrecernos cosas maravillosas. Realmente que cada libro que editamos, lo editamos con mucho amor y mucha entrega, y mucha dedicación, definitivamente. Y esa es la alegría, ¿no? De tener un material que el lector lo pueda disfrutar. Pero ¿por qué también me dediqué a la edición? Porque lamentablemente en nuestro país no tenemos una cultura editorial. La gente lleva sus libros a las imprentas directamente y les hacen una revisión de Word y ya, se fue. Uy, sí, horrible. Y entonces tenemos libros muy mal diagramados, mal editados, mal revisados, con una serie de errores. Entonces, ¿qué pasa? También en la parte visual está la parte artística del libro. Entonces, si un libro uno lo lee y le encuentra aquellas cuestiones que no son coherentes con la calidad literaria,
uno se puede perder en eso, ¿no? Entonces, yo he visto libros con serias deficiencias y con materiales terriblemente rudimentarios que no me dan ni ganas de comprar un libro así. Ni de Bueno, yo soy uno de los que si yo veo que un libro no está bien impreso, no tiene buen papel, buena pasta, yo no lo compro. Exacto. Y es como la comida. Yo no me voy a comer un plato donde yo veo una melcocha de cosas ahí. Puede ser una comida riquísima, pero si no me entra por los ojos y no lo veo apetitoso, no me lo voy a comer. Agradable la vista. Claro, entonces yo creo que esa es parte de la dignidad de tener un libro en las manos, que hay que disfrutarlo desde que uno lo tiene en sus manos, desde el material que uno utilizó para imprimirlo. Entonces, definitivamente que el trabajo que hacemos con Johanna, claro, no tenemos un trabajo en serie, no tenemos 10 publicaciones al año, pero cada publicación que hacemos va con mucho amor y mucha dedicación, le dedicamos meses de trabajo y por eso tal vez no tenemos tantos títulos, pero cada libro nos lleva mucho de calidad. Tiempo. Ahorita estamos editando una novela, no voy a decir mucho porque, pero es una novela, ¿verdad? De un autor hondureño. Sí, solo puedo decir eso, pero nos ha llevado meses el trabajo de edición porque estamos en la parte de corrección y queremos depurarlo, queremos realmente darle al lector algo que diga, wow, qué buen libro, desde que lo veo, desde la pasta, y no digamos el contenido. Entonces, pero la novela es suya, ¿ven? No, este es un autor hondureño, pero ya vamos en su momento a hacer toda la promoción cuando ya lo tengamos casi listo. Ok, ahorita lo voy a poner en el Facebook, entonces. No, bromeando. Todavía no. Es que mi madre siempre me decía, cuando tengamos un proyecto, nunca digas hasta que no lo tengas listo, ¿sabes? Exactamente. Siempre pasan cosas, a veces uno se echa la sal, como dice. y más en un trabajo tan delicado y que nos cuesta tanto como son los libros. Entonces mejor me espero hasta que ya esté en imprenta, entonces empiezo toda la publicidad. Pero es un libro que tenemos meses de estarlo revisando, una revisión cruzada, lenta, entonces, porque somos pocas, pues, en la editorial, estamos ahorita a 3 ojos revisándolo, estamos con Steven Murillo, Johanna Burgos y yo, y así vamos, hasta que salga lo más perfecto posible. La perfección no existe, ¿verdad? Solo Dios, pero vamos a tratar, y entonces por eso yo creo que el lector y la lectora merecen un trabajo digno, y el autor también merece que su libro tenga la dignidad de un buen libro, pues. Definitivamente. Bueno, pero algo que sí nos puede adelantar, vamos a ver. Es un autor hondureño. No, Talasofilia, sobre Talasofilia. Eso sí nos puede adelantar por ahí. Ese sí, porque ese ya está en la página principal, pues, de la editorial BGR de España. Ajá, y correcto. Se ha estado promocionando. De hecho, ya hay una preventa del libro. El libro sale oficialmente en septiembre en formato Kindle, o sea, un formato digital. Y es mi primera publicación en España, ¿verdad? En el extranjero. Yo estoy tan feliz. Estamos muy orgullosos. Desde ahorita gracias. se lo manifestamos. Yo estoy súper feliz. Para mí es un sueño hecho realidad, realmente. Correcto. Que una editorial extranjera haya querido o haya tomado bien que mi literatura sea parte de su catálogo. Y entonces, Talasofilia es un libro, claro, ya de mi etapa, yo diría, me atrevo a decir, de mi etapa de madurez poética, ¿verdad? No es que los otros libros, pero ya a partir sobre todo de Asilo de pájaros, estoy entrando en un proceso de madurez poética. Siento que ya me estoy como desligando de los temas que yo había estado tocando antes. Estoy en unos temas más existenciales y eso, orientados como hacia la metapoesía, ¿no? A reflexiones un poco más filosóficas sobre la existencia. Y entonces Talasofilia tiene eso. Talasofilia es esa palabra, todo el mundo dice, pero ¿eso qué quiere decir? ¿De dónde sacaste eso? Pero me encantó la palabra y habla sobre esa pasión que sentimos por los mares y los océanos.
pero esto no es una cosa solo mía, yo sé que es compartido. En el fondo tenemos una sensación de desear y buscar el agua. Venimos del agua, venimos del líquido amniótico del vientre de nuestra madre, venimos del agua y venimos a una existencia seca, ¿no? Árida, y vamos a volver al agua, ¿no? Entonces el agua es como un elemento primordial, y lo decía Heráclito, ¿no? Como uno de los protoelementos. Y entonces el agua siempre está asociada a la vida humana, a pesar de que no somos seres que viven en el agua directamente. Pero el agua nos da una calma, el agua nos da una serenidad. Donde vayamos y hay un cuerpo de agua, siempre le va a dar al ser humano una sensación de serenidad. Así como el cielo, y por eso así lo de pájaro, ¿no? Ver hacia el cielo, ver a las aves volar, le da al ser humano una sensación también de serenidad, de plenitud. Y entonces el libro, algunos poemas, el primer poema de Talasofilia es un poema que habla del mar, pero de ahí el resto de los poemas son de diversos temas, pero el mar está ahí. La alusión al mar está presente, al océano, sí. Entonces, y fue un poco a veces de manera como inconsciente, otras sí más consciente, pero también inconscientemente hay muchos elementos marinos en esa poesía y yo no me daba cuenta. Hasta después que los fui uniendo y me fui fijando que definitivamente están presentes esos, toda una semiótica del agua en ellos. Y pues de eso más o menos va el libro, pero como les digo, tiene diferentes temáticas, temáticas sobre el amor, temáticas sobre la existencia, temáticas sobre la escritura, sobre el tiempo. Ese es otro de los temas en el libro, porque para mí el agua y el tiempo, ¿no? Y aquí esto es una reminiscencia clara de Borges. Sí, sí. En el arte poética, que es uno de los poemas que me encantan de Borges, habla mucho de esto, ¿no? El río del tiempo. Entonces el tiempo también es como algo obsesivo de repente en ese libro y en El cielo de pájaros. Pero somos tiempo, ¿verdad? Y entonces en un poema de Talasofilia se dice, somos tiempo que sueña el instante. Siempre estamos soñando con un instante, y la poesía busca ser ese instante poético, ¿no? Que queremos revivir. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente estamos rememorando instantes que ya pasaron, o instantes que queremos ver en el futuro. Correcto. Y se nos pasa el tiempo presente. O sea, sí. Vivir el presente es vivir ciertos instantes en nuestra vida que no van a regresar. O sea, y es almacenarlos en nuestra memoria y revivirlos una y otra vez. Al menos así ha sido mi experiencia con el tiempo, ¿no? A veces no estoy viviendo el tiempo presente por estar viviendo instantes que ya pasaron, o instantes que yo quiero que sucedan en el futuro. No, y lo mencionaba usted en Asilo de Pájaros. Asilo de Dice, pájaros. en el principio estaba el instante. Ahí me convenció a mí, no, esto es metapoesía, fuera de serie. Y el tema del instante también está en Octavio Paz. Octavio Paz siempre nos está recordando el instante. Y hasta que no lo vive uno, ¿verdad? Hasta que yo me vi regresando hacia esos instantes que me dieron, siento que me hicieron vivir. O sea, hay instantes en mi vida que me hicieron ser quien soy. O sea, y los recuerdo y los enciendo y estoy rememorando, es como una luz. Es como cuando uno tiene un foquito, ¿verdad? Y los está encendiendo a cada momento, los apaga, los enciende. Así son las memorias, ¿no? Son instantes que uno vuelve a vivir y entonces me encanta. Bachelard habla mucho del instante poético también. Siento que, digamos, en mi mito personal, si tuviera que tomar términos de Mauron o de Bachelard, en mi mito personal está el mito del instante, definitivamente. Ese es uno de los elementos que está recurrente en mi poesía, porque es algo recurrente en mí.
no soy una persona que vive a plenitud del presente. Yo de repente me abduce en un momento y me quedo perdida y es que estoy pensando en un instante que ya pasó. Por ejemplo, mi hija dice que yo siempre paso recordando cuando ella nació, cuando era chiquita. Hija, ¿y te acordás cuando hiciste? Mamá, me lo has dicho como 20,000 veces, ¿no? Pero yo regreso a las fotografías cuando ella era bebé, cuando estaba chiquita, y me quedo ahí, pero me puedo quedar horas recordando momentos de cuando la vi caminar, la vi crecer, cuando la tuve en el hospital, le digo yo, hija, vos no lloraste, era una niña tan bien portada, las enfermeras estaban fascinadas de lo linda que eras y que no llorabas. Eras un ángel, le digo yo, venías con polvo de ángel todavía, con las alitas, entonces te fueron entonces yo siempre vivo poetizando todos esos instantes, ¿no? Sí. Y entonces eso, soy así, soy una persona que vive reviviendo instantes que ya no están o imaginando instantes futuros. Y entonces me encuentro, de repente me sorprendo a mí misma, ¿verdad? Y yo, ¿cómo pierdo el tiempo en eso, verdad? O como dice Silvio, ¿cómo gasto papeles recordándote? Dice. Entonces, creo que el ser humano, eso es lo que le queda, ¿no? Revivir instantes y disfrutar instantes también. Es que estoy muy consciente de que el paso del tiempo está ahí. Y entonces a veces retengo instantes y los memorizo de una manera, ¿verdad? Casi eidética, para que queden así como fotografía en mi mente, para tenerlos ahí, tener mi propio álbum de recuerdos. Cuando usted, Venus, escribe, ¿hay un momento en el día que lo hace? No sé si es en la noche, en el día, o cuando surge tal vez un destello. ¿Cuándo es? Bueno, yo quisiera ser un poco más disciplinada, digamos, en los momentos. Sé que la gente tiene como horarios para trabajar, son mucho más organizados. Yo no he podido todavía tener esta capacidad de organización, o al menos la inspiración poética no funciona así en mí, porque lo he intentado, pero no. Y es cuando viene una idea, a mí me pasa esto, me viene un verso, generalmente son versos que se me vienen, y es porque empiezo a masticar como un tema, una idea, un recuerdo, un instante, empiezo a masticarlo, y de repente estoy haciendo un verso. Y entonces a veces tengo que pararlo todo, lo que estoy haciendo, y entonces tengo una aplicación en el celular que se llama Evernote, y entonces inmediatamente abro el Evernote y guardo, porque se me puede olvidar, y lo guardo. Y luego entonces, en la noche, ¿verdad? Cuando debería estar dormida, digo yo, no, ahorita lo voy a hacer, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca. Entonces empiezo a hilvanar, es como tejer, ¿no? Agarro esa idea, agarro ese verso y empiezo a hilvanar, entonces, a veces es en la noche, pero la idea puede ser en cualquier momento del día. En cualquier momento del día, entonces, es por destellos, digamos. Destellos, sí, es como que, pero necesito, lo que sí me he fijado, que cuando estoy muy atribulada de trabajo, estoy muy estresada, no, la poesía no viene, no. Entonces, en mi cabeza llena de ocupaciones y de tensión, no llega. Tengo que estar relajada, de preferencia, ¿verdad? Haber comido bien, sentirme tranquila, y entonces ahí ya siento que ahí empiezan a flotar más ideas, cuando mi mente está un poco más tranquila, más descansada. Y sí, generalmente es en la noche, me he fijado. Así escribía Fernando Pessoa. Bueno, hay unos poemas de él que los escribió, creo que fueron unos 25 poemas, creo que fue. Los escribió en una sola sentada. Sí, es que no, estos grandes de la literatura tenían una capacidad de producción increíble. Yo pues me admiro mucho, ojalá yo pudiera llegar a una cosa así, pero entonces eran unos monstruos, ¿verdad? De la literatura, una cosa. Y yo me he fijado que hay gente que también prefiere la madrugada para hacer. Yo en la madrugada no. Siento que yo tengo que estar como justo en el momento en que usualmente me duermo,
entre 10 11 de la noche, ahí empiezo. Es como un momento entre vigilia y sueño, quizá porque la poesía es un poco de eso, ¿no? Un poco de sueño, un poco de vigilia. Cuando todo está en silencio también, ¿verdad? Sí, todo tiene que estar en silencio. Yo necesito mucho silencio. Yo tengo que apagar todo. Tengo que estar en absoluto silencio para poder hacerlo. No, y que la noche también se presta, pero o sea, decía Stefan Zweig que la inspiración no venía del cielo, decía, sino que venía de ya sabe dónde. Oiga, bien. No, por eso le digo, mire, cada autor tiene un terreno distinto, ¿verdad? De inspiración. Es que ahí sí que es bien difícil, por eso conceptualizarlo, definirlo. Es un terreno muy subjetivo, muy difícil de determinar. Sí, yo siento que el silencio me inspira mucho. Escucho voces interiores que me llevan a escribir. Y con el ruido externo, ¿verdad? Con muchos distractores no puedo. Bueno, qué rápido se ve el tiempo cuando hablamos de lo que nos apasiona. Sí. No, y aquí podemos estar. Yo no he parado de hablar. Yo estoy, pero me encanta. No, a mí si me dan la guitarra, ese es el problema de los músicos, ¿verdad? Correcto. Nos encanta hablar. Sí, definitivamente. Gracias. Más de poesía, más de literatura. Sí. Me encanta. Adelante, Beno. No, que hablar de literatura, podemos estar horas aquí. Recuerdo que estábamos hablando con el poeta Lidio Ramírez, que es un gran poeta y un gran ser humano, y con él tenemos unas conversaciones. Además, él es filósofo, entonces cuando hablo con él, bueno, más lo escucho que habla, pero me encanta y se nos pueden ir horas y entonces me dice, Venus, tenemos que hacer esto con más frecuencia y acompañado de un buen vino, me dice. No sucede con Carlos, no sucede con Carlos. Definitivamente, le digo, realmente me encanta hablar de poesía, se me puede ir el tiempo fácilmente. Sí, y la cuestión es que no hay muchas personas con quien hablar, entonces... Tristemente a veces uno quiere compartir esto con otras personas y dice, ay, no, ya hablemos de otra cosa, dice, entonces, ay, es un dolor. Sí, un dolor. Como una daga en el corazón cuando me dicen esas cosas, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente encontrar a un par que pueda entender a uno esa locura y ese amor por el arte es una delicia, ¿no? Es realmente un feliz encuentro. Privilegiados nosotros. Así es, un privilegio, definitivamente. No, de mi parte, muchísimas gracias por siempre estar pendiente del espacio, por atendernos y por compartir esta fructífera charla, porque yo le digo a Carlos, estoy fascinada. Ahorita le envío un mensaje, Carlos, estoy fascinada, le digo yo, qué belleza, qué deleite escucharlo, la verdad, y gracias también a Carlos por acompañarnos. No, ustedes son maravillosos, yo estoy agradecidísima, me siento tan honrada porque ustedes hayan considerado mi voz, mi literatura para este espacio tan bonito y tan necesario, Mildred y Carlos. Estos espacios son los que pueden hacer una diferencia en nuestro país y ojalá lo vayan siendo poco a poco. Gracias a ustedes, definitivamente. En septiembre sale, ¿verdad? El próximo libro. Sí, ya está la zoofilia, ya oficialmente va a estar a la venta en septiembre y bueno, voy a tratar de hablar con la editora para ver si se puede hacer una presentación a pesar de la dificultad de horario, ¿verdad? Porque España y Honduras tienen una diferencia de horario bien amplia, pero vamos a ver si es posible. Y ojalá. Para poderlo presentar, porque yo sí quiero. Usted nos dice, y ahí podemos estar a las 3 despiertos solo por la presentación. No, yo digo bien a nivel de Honduras, pobrecita la editora, ¿verdad? Que le va a tocar, será desvelarse o no sé, pero yo quisiera de verdad poderlo presentar.
Pero lo presentaría también en Honduras también No, o sea, pues sí, o sea, hacerlo virtual con la editora, ¿verdad? Porque tendría que ser así, que ella pudiera estar virtualmente y pudiéramos hacerlo en un espacio que fuera presencial y virtual también, pues. Ojalá se pudiera, estoy un poco soñando con algo así. Y quisiera presentar Pala Sofía en septiembre o en octubre, porque de verdad que tengo muchas ganas de leerles más de esta poesía y hablar un poquito más de su proceso. Yo quiero más. Gracias. Y a ustedes por de verdad creer en esto que estoy haciendo y por su cariño y apoyo. Gracias. No, ya sabe, cualquier cosa en que le podamos servir con la nueva publicación, ya sabe. Gracias. Estamos con los brazos abiertos. No sé, Carlos, qué va a decir las palabras de despedida. No, contentísimo, fascinado. Creo que se le puede decir es mi poeta fetiche. No, mire, a mí Asilo de pájaros me voló la cabeza. O sea, ya hace mucho tiempo que no leía algo tan bueno. Y me voló los sesos, como dice. Gracias, wow. Y también me leí Venus Invicta también. Oh, gracias. Yo creo que ese libro también marca una vuelta a la poesía. Mi primer libro es Atligitum, mi libro como más ingenuo, digamos. Yo quería publicar, estaba loca por darme a conocer con mi poesía. Y Atligitum es un libro lleno de emociones y de esperanzas. Pero ya Venus Invicta me mete ya en una condición más seria de quehacer. Sí. Definitivamente. No, y aquí veo yo en la parte de atrás, coloca un comentario su editora, dice que este libro es Oscuridad y Luz, Muerte y Vida. Creo que le dio al clavo ahí, fíjese, porque Sí. es metapoesía también esto, ¿verdad? Sí, fíjese que ese libro sí es un libro con una estructura de principio a fin bastante clara. También me gustan las estructuras de 3 partes, fíjese. Manifiesto de la Mujer Lobo también tiene una estructura de 3 partes. Es un poco como, me gusta lo cíclico también. Y Venus Invicta es un libro de un ciclo duro para mí, un ciclo de aprendizaje, pero de dolor, donde de ahí, por eso es invicta, ¿no? Porque estaba vencida y luego pues salí avante, creo yo, de lo que estaba pasando, un proceso personal muy difícil. Y logré salir, ¿no? Y así son nuestros procesos, ¿no? En nuestra vida, pero quise convertirlo en poesía, algo que tal vez es tan doloroso, convertirlo en algo bello, ¿no? Y compartirlo, y conectar con otros también. No sé si nos puede leer un poema de Venus Invicta. A mí me fascinó bastante el que está en la página 40. Yo elijo. Me parece que es un poema que se debería de leer toda mujer. Muy, pero muy. Fíjese que, por cierto, un amigo chileno me contó que en un espacio de Instagram alguien puso un fragmento de este poema, ¿verdad? En una página feminista. Me encantó, fue tan lindo y definitivamente, como le digo, este es un poemario de vindicación de mi ser y mi ser femenino. Entonces, se llama Yo Elijo. Yo elijo, con un sudor cobarde la muerte, con una fábula de hambre la vida, mientras germinan espinas en mi vientre. Yo elijo, nadie me sepulta porque yo decido que muero, porque yo me disfrazo de vida, fábula de piel y sueño, cerrojos en carne viva. Decido que haya tormentas en mi fuego, luz en la agonía, serpientes en el presagio del día, semilla en la aridez de mi suelo.
en mi cielo las plegarias son mariposas del desvelo, lágrimas de salvas enterradas en un verso. Acá no hay una esclava que haga otra voluntad que no sea su propia palabra. ¡Wow! ¡Qué monumental! Gracias. Wow. Gracias. No, necesitaba vindicarme, ¿verdad? De un proceso muy doloroso. Necesitaba autoafirmarme, ¿verdad? Como mujer, como ser. Y bueno, ese es un poco Venus Invicta. Un proceso así de dolor, de enfermedad, donde voy buscando una salida, ¿no? La segunda parte de ese libro es buscar una tabla de salvación a través del vino, a través del cuerpo, sí, de la satisfacción sensorial, sensual. Sí, así es. Y ya la parte final, la tercera parte es una etapa ya de plenitud, ¿no? De reencuentro con el amor y reencuentro con el amor propio también. Con eso termina con un poema que se llama Enamorada. Y dice, quiero volver a enamorarme de mí, hace tanto que no me creo. Y de volver a nombrarme, de volver a bautizarme y de estarme como una recién nacida. Entonces, es un proceso así, ¿verdad? Muy, muy íntimo. Aquí pongo, digamos, un testimonio estético de un proceso doloroso que luego tuvo un final feliz. Bueno, por lo menos ahí, ¿no? Después ya hubieron otros procesos, pero ahí vamos. Bueno, bueno, por mi parte, Mildred, Venus, gracias. Y bueno, es primera vez que estoy aquí en Ciclo Femenino. No, pero te agradecemos. Yo creo que Mildred y yo te agradecemos también tu participación. Yo creo que los hombres, los caballeros, los escritores, editores, están invitados también a los espacios femeninos. Solo que, aunque las protagonistas seamos nosotras, sí, claro, así es. Pero los hombres son bienvenidos, nunca les vamos a negar espacios. Ay, vamos a estar, aunque sea de metidos, vamos a estar ahí. No, Venus, algo que siempre menciono y recalco porque yo hago mucho énfasis en esto. Honor a quien honor merece. Carlos fue el de la idea principal del podcast, así que a él le debemos el hecho que estemos aquí en este espacio tan bonito. Gracias por tus buenas ideas, Carlos. Una excelente idea, me encanta. Maravilloso que un hombre lo haya pensado, ¿verdad? Sí, me encanta, creo que sí. Por eso le digo, los hombres siempre son bienvenidos, ¿verdad? Mientras que las mujeres seamos las protagonistas, no hay problema. Pero los hombres son bienvenidos, claro que sí. Así va a ser siempre. No somos excluyentes. Buenas noches, Venus. Buenas noches y muchas gracias por este espacio. Un gracias, abrazo grande para ustedes y mi agradecimiento por siempre. Ok, gracias, Venus. Gracias, un abrazo. Arde na terra a solidão da lua, iluminando meu olhar perdido entre campinas, abismos, chapadas. Meus olhos queimam a última lembrança, como fogueira em noite de estrelas. Me deito só, com vista para o mundo, calando fundo meus sonhos, minhas queixas. Mais alço voo em busca de teus passos, piso descalço na terra do teu corpo. Suave passo
suave gosto, cheiro de mato, meu braço laço, te lanço em segredo. Vem ser meu canto, meu verso, meu soneto, vem ser poema no árido deserto. Serei oásis, silêncio, festejo, serei sertão nas horas de aconchego. Vem ser meu canto, meu verso, meu soneto, vem ser poema no árido deserto.